Hemos experimentado en estos últimos tiempos cómo nada permanece igual. La adaptación y participación son clave para entender y conectar con nuestra realidad. Este 2021 se llevará a cabo la elección más grande de la historia de México. Se elegirán 21.368 funcionarios públicos. Estarán en juego 15 gubernaturas, 500 diputados federales, siendo la primera vez que podrán reelegirse los integrantes de la legislatura actual, de acuerdo a la reforma de 2014. 1.063 diputados de 30 congresos locales, 1.926 alcaldes de 30 entidades. Se instalarán 161.550 casillas y se requiere 1 millón de funcionarios de casilla para la jornada electoral. Nuevos partidos políticos y alianzas. Un escenario desconocido, derivado de la pandemia por COVID-19. Infórmate, dialoga, reflexiona y decide. El cambio está en ti y en todos nosotros. Dialoguemos México. Proceso electoral 2021. En nombre del programa de liderazgo Sinergia de la Universidad Anáhuac, les damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan en este webinar, en especial al doctor Ciro Murayama Rendón, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, quien nos hablará de garantías de una elección genuina. Estamos muy complacidos de poder ser sede de este webinar, impulsado por el proyecto Dialoguemos México, Proceso Electoral 2021. Estamos seguros de que este espacio de diálogo y discusión es muy importante, ya que permitirá la reflexión sobre temas como democracia, sufragio, elecciones, entre muchos otros. A continuación, escucharemos la semblanza del doctor Ciro. Doctor Ciro Murayama Rendón, consejero electoral del INE. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cursó sus estudios de 1990 a 1994. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, donde obtuvo el grado en el año 2000. En la Administración Pública, ha prestado sus servicios como coordinador ejecutivo de investigación en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y en el Instituto Federal Electoral. Es profesor titular nivel A definitivo de tiempo completo, ahora con licencia sin goce de sueldo en la Facultad de Economía de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Es miembro del número de la Academia Mexicana de Economía Política e integrante de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Es autor, entre otros, de los libros La economía mexicana 15 años de Telecán y La democracia a prueba, Elecciones en la era de la posverdad, y es coautor del libro Los determinantes sociales de la salud en México. Le damos la más cordial bienvenida, doctor Ciro. Le cedo la palabra. Hola, muchísimas gracias. Agradezco a la Universidad Anáhuac, a sus autoridades, al rector Cipriano Sánchez García, así como a el programa de liderazgo en Administración Pública Sinergia, a cargo de Brenda Díaz Albite, y en general a todas las autoridades universitarias y a la comunidad universitaria que atiende esta charla por su atenta invitación. Yo, como profesor universitario, estoy convencido de que no hay lugar más propicio y adecuado para reproducir el conocimiento, pero también para discutir y analizar los problemas de nuestra realidad y la manera de encontrar salidas constructivas, racionales, basadas en el conocimiento, en la ciencia, en la tolerancia, en los, digamos, valores de la ilustración, lo que permite que las sociedades puedan desarrollarse y encontrar soluciones a sus problemas. Así que para mí es un honor y un privilegio estar ante la comunidad universitaria de la Universidad Anáhuac, México. Muchas gracias de nuevo por su invitación. Yo quiero comentar con ustedes cómo México tiene un sólido sistema electoral que va a permitir que vayamos
a las urnas en menos de 2 meses, el 6 de junio, con todas las garantías de que nuestro voto y el de nuestros conciudadanos y conciudadanas se va a respetar. Y esto no es porque lo diga el INE, sino que es el resultado de una construcción institucional y legal que implicó la lucha de generaciones y generaciones de mexicanas y mexicanos persiguiendo el anhelo democrático. Hoy se puede decir rápido, pero lo cierto es que la democracia no ha sido el estado de cosas natural de la nación. Este año se cumplirán 2 siglos de vida independiente de México y llevamos poco más de 20 años teniendo cambios de gobierno plenamente democráticos a partir de elecciones limpias, pero también equitativas. Es decir, desde este punto de vista, estamos viviendo una excentricidad histórica, la de la vida democrática. Y precisamente porque el estado natural de cosas de la República no ha sido la democracia, es que debemos de valorar lo que hemos construido y también, déjenme decirlo así, lo que podemos extraviar colectivamente y perder. Porque la democracia es, en la visión, si quieren ustedes, minimalista, pero fundamental de Karl Popper, ese método que se dio a la humanidad para deshacerse de malos gobiernos sin derramar sangre. Siempre que las comunidades humanas se disputan el poder político, hay tensión y el único método confirmado en la historia de la humanidad para evitar que esas tensiones en la disputa por el poder se vuelvan violentas y sangrientas es el método electoral. Por eso debemos de cuidar nuestras elecciones y valorar lo que hemos hecho. Permítanme compartir con ustedes una presentación que preparé para esta tarde. Lo primero que quiero señalar es la dimensión de la elección que estamos ya organizando. En esta ocasión, como se decía en la presentación que hicieron favor de preparar en la universidad, vamos a lo que hemos llamado la elección más grande de la historia. Y eso se debe a que nunca había habido tantos cargos en disputa que se resolvieran en una misma jornada electoral. Por primera vez vamos a tener coincidentes, concurrentes, se dice en la jerga electoral, las elecciones de diputados federales, una elección federal, con 32 elecciones locales. Todas las entidades de la República van a elección local. ¿Qué se va a elegir a nivel federal? Los 500 diputados, y en las entidades 15 de 32, la gubernatura. 30 de 32 cambian el Congreso local, 1,063 diputados locales en todo el país, y en 30 entidades se renuevan los ayuntamientos. Esto quiere decir que si tomamos en cuenta que en un ayuntamiento se vota por la alcaldía, la presidencia municipal, pero también por síndicos, regidores, pues son casi 18,000 cargos en el nivel municipal. Y esto a su vez implica que el INE, el Instituto Nacional Electoral, que tiene a su cargo la instalación de las casillas para que la gente vaya a votar, va a tener que instalar casillas únicas en todo el país. ¿Qué quiere decir únicas? Que en una misma casilla se vota por la elección federal y por la elección local. La base de una elección confiable es tener un padrón electoral confiable. Esto es, imagínense ustedes, incluso en una elección de representantes de un salón, pues hay que tener claro quiénes son los alumnos inscritos en ese salón, para que a ningún alumno de ese salón se le excluya o no vengan los de otros salones a votar. Es decir, debemos de tener bien identificados quiénes son los ciudadanos con derecho y dónde residen, porque dependiendo de dónde vivas,
es por lo que podrás votar. Entonces, cuando México empezó a dejar atrás las elecciones donde se hacía trampa, allá a fines de los años 80 del siglo pasado, la primera tarea que se le dio a la institución, que es el antecedente del Instituto Nacional Electoral y que se llamaba el Instituto Federal Electoral, fue construir un padrón electoral confiable desde cero, porque había episodios en donde gente que quería votar, ciudadanos en pleno uso de sus derechos, no aparecían en el padrón. A eso se les llamaba coloquialmente los rasurados del padrón electoral, rasurados de manera arbitraria. Y también se encontraba que gente que había fallecido desde hace tiempo luego aparecía como que había votado en esta elección. Los muertos votantes. Bueno, para que eso no ocurriera, entonces se tiene un padrón electoral que es vigilado en 333 comisiones de vigilancia. Una comisión nacional donde están todos los partidos políticos, una por entidad federativa y una en cada uno de los 300 distritos en que se divide la geografía electoral del país. De esta manera, cada que hay una alta o una baja en el padrón electoral, los partidos saben qué está pasando y pueden verificar que se trata de ciudadanos de carne y hueso. Y cuando hay cosas muy atípicas, como que en un mismo domicilio se empieza a empadronar mucha gente, pues los partidos pueden pedir revisiones para evitar que todo se haga de manera legítima, legal, y que sean ciudadanos, ciudadanas de carne y hueso quienes están pidiendo su derecho al voto. Hoy tenemos un padrón electoral de más de 94 millones de ciudadanos y una lista nominal de 93.683.000 ciudadanos. ¿Cuál es la diferencia entre el padrón y la lista? El padrón está conformado por todos aquellos que fuimos a tramitar nuestra credencial. Y la lista es aquellos que recogieron la credencial, porque hay gente que hace su trámite y no la recoge. Entonces, si no tiene la credencial para votar, que es la llave para abrir la puerta del derecho al voto, pues si no tienes la llave no podrás entrar. Entonces, si no tienes tu credencial, no podrás votar. Y la credencial garantiza pues este principio básico de la democracia de una persona, un voto. Aquí pueden ustedes ver cómo se conforma nuestro padrón electoral. Año 5.700.000 jóvenes, quizá algunos de ustedes que nos están escuchando, que van a votar por primera vez porque en la anterior elección federal, en la de 2018, aún no tenían 18 años. La credencial para votar tiene 24 medidas de seguridad. Yo les pido que tomen algún día una lupa y analicen la cantidad de cosas que tiene su credencial. Ahora están cerrados las discotecas, pero en los bares donde hay esta luz negra y uno saca la credencial, va a ver que tiene escudos, impresiones que a simple vista no se ven. Y esas son medidas de seguridad. Por ejemplo, pues pueden ver que alrededor de la fotografía hay, si ustedes sacan su credencial, van a ver que además de su foto aparece otra foto más pequeña. En esa foto más pequeña, lo que marca su nombre, su imagen, su rostro, va a ser su nombre y sus apellidos. O por ejemplo, si se ponen a ver de qué están hechos los filitos, los recuadros, son en realidad microtextos que están impidiendo que se pueda falsificar una credencial. Además, quiero decirles que en el INE, cada que se da de alta un ciudadano, datos biométricos con
las demás personas que están dadas de alta en el padrón para que nadie pueda tener dos credenciales a dos nombres distintos. Y así se garantiza que una persona, una credencial vigente, y que una persona, un voto. Pueden ustedes ver lo que les decía de las medidas invisibles, que si se aplica pues luz ultravioleta van a poder encontrar. Así que, por otro lado, tenemos las autoridades electorales, una estructura profesional para organizar las elecciones de funcionarios que llegaron a sus cargos a través de concursos públicos. Es decir, en el servicio profesional electoral, que es un servicio civil de carrera, parecido al que hay en el Servicio Exterior Mexicano o en las Fuerzas Armadas, aquí la gente llega, concursa y va progresando en la estructura del servicio gracias a su desempeño. Tenemos evaluaciones todos los años y de esta manera garantizamos que sea gente que no llegó por sus conocidos, sino por sus conocimientos, y que sea gente que sabe que independientemente de quién gane o pierda las elecciones, va a seguir en su trabajo y en su responsabilidad, que es organizar elecciones para que se respete el voto, sea a favor de quien sea. Es decir, no depende, como en muchas oficinas de gobierno, de que cambie el gobierno para que yo siga en mi trabajo. Eso nos da garantías de profesionalización, de imparcialidad y de destrezas en la organización de la elección, porque en México llueva, truena o relampaguee, así sea en zonas muy complicadas de violencia, de inseguridad, hay casillas para votar siempre cerca de donde viven los ciudadanos. Nosotros tenemos, ya pueden ver aquí, pues alrededor de 3,000 integrantes del Servicio Profesional Electoral entre el INE y las autoridades locales. Pero además de nuestra estructura profesional, se incorpora en épocas de elecciones un conjunto de ojos ciudadanos, y no solo de ojos, sino de decisiones de la ciudadanía en la organización de la elección. Yo les decía que México está conformado por 300 distritos electorales, que es de donde surgen los 300 diputados de mayoría relativa que se eligen cada 3 años. Pues bueno, en cada distrito, que es el lugar más desagregado para organizar una elección, en cada distrito nosotros tenemos una junta distrital ejecutiva permanente, pero a nuestros funcionarios, estos los que llegaron a su trabajo gracias a un examen público y que son evaluados y que gracias a eso se promueven y son parte de nuestra estructura, cuando empieza el proceso electoral, se le suman 6 consejeros, 3 consejeras y 3 consejeros que son ciudadanos de prestigio en sus comunidades que se integran al Consejo Distrital. Este Consejo Distrital es presidido por la persona que ocupa la vocalía ejecutiva del INE en ese distrito y ese es un voto, se suman 6 personas que no trabajan en el INE, 3 ciudadanas y 3 ciudadanos, con paridad de género desde hace años. Y ellos, que son mayoría, 6 de 7 votos, toman todas las decisiones de organización del proceso electoral. Y lo mismo ocurre con los consejos locales en cada entidad federativa. Son 32 consejos locales, 300 consejos distritales. ¿Qué deciden los consejeros ciudadanos en el INE? Pues, por ejemplo, son los que hacen las entrevistas y contratan a las personas que trabajan en el INE y que ahora están recorriendo todo el país para ir a buscar a los ciudadanos para invitarlos a ser funcionarios de casilla. Los consejeros garantizan que estos chicos y chicas que se suman a trabajar para el INE no tengan sesgo
a favor de algún partido político y que tengan los conocimientos de la ley electoral para hacer la capacitación. Son los que hacen los recorridos por todo el distrito para ver dónde se deben de instalar las casillas, deciden cuántas casillas se van a instalar y son los que autorizan qué ciudadanos van a integrar la mesa directiva de casilla. Y en los consejos del INE siempre están presentes los partidos políticos y los representantes de los candidatos independientes con voz, pero sin voto. Es decir, los partidos no pueden ser juez y parte en la organización de la elección. Nos pueden vigilar, pueden estar muy atentos a que ninguna decisión les afecte, pero ellos no son los que toman las decisiones, sino que las decisiones las tomamos personas que no tenemos preferencia política y que tenemos que actuar con equidistancia y con imparcialidad. Entonces, a la estructura permanente del INE se le suma la estructura ciudadana al momento de tomar decisiones. ¿Cómo se integran las mesas de casilla? Que es lo más importante, porque es donde se concreta el voto. Bueno, nosotros tenemos pensado instalar más de 162,000 casillas. Como les decía, dado que se trata de elecciones locales y federales al mismo tiempo, se instala lo que se llama la casilla única, que está compuesta por un presidente, 2 secretarios, uno para la elección local y otro para la elección federal, y 3 escrutadores, 2 para la elección federal, 1 para la elección local y 3 suplentes. Estamos hablando de 9 personas por casilla. Si multiplicamos las 162,000 casillas por 9 personas, pues ya tenemos una idea de que vamos a necesitar alrededor de 1,400,000 personas. Pero para llegar a eso, la ley nos manda a insacular, a sortear al 13% del listado nominal a partir de un mes que se sortea. Esta vez salió agosto y septiembre, y hay que ir a visitar a los ciudadanos nacidos en esos meses. El 13% son más de 12 millones de personas que estuvimos visitando en las últimas semanas. Al final logramos visitar al 99.98 de las personas que fuimos a buscar, que son más de 2,600,000 que lo que se visitó en 2018. Y las casillas las integran la ciudadanía de manera aleatoria. O sea, primero el mes de tu nacimiento. Así hemos ya logrado que 2.9 millones de personas nos digan que quieren participar como funcionarios de casillas. Es una magnífica noticia que 2.9 millones de personas digan: yo voy a dedicar mi domingo 6 de junio a instalar una casilla, a cuidar el voto, a recibir el voto de mis vecinos, a contarlo, a llenar las actas, a ser la autoridad electoral. ¿En dónde? En la célula básica donde ocurre una elección, que es en la casilla. Bueno, o sea, y luego, ya que tenemos este número de ciudadanos, se hace un segundo sorteo, y este año salió sorteada la letra A, y entonces se va a designar a la gente que nació entre agosto y septiembre y cuyo apellido empieza con A o no con la B. Por ejemplo, pues los Álvarez, Alvarado, Alba, en fin, serán los primeros. Después Bravo, en fin, estos apellidos son los que... Y luego, ¿quién es el presidente? ¿Quién ocupa la secretaría? Depende de la escolaridad. Entre mayor sea tu escolaridad, serás presidente, en fin. Necesitamos para el 6 de junio 1,469,000 ciudadanos, es decir, casi 1,5 millones. La buena noticia es que al día de hoy tenemos al doble de los requeridos ya con disposición de organizar la elección y hacerse cargo de la misma como funcionarios de casilla. ¿Cómo se vigilan y cómo se capacitan a estos ciudadanos? Pues el INE contrató a 48,000 supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales
a través de convocatorias públicas y es gente que vive en cada uno de los 300 distritos del país. Se les hace una evaluación curricular, tienen que haber terminado por lo menos la preparatoria, un examen de conocimientos, una entrevista, y ellos y ellas salen a recorrer todos los rincones del país. O sea, aquí no queda ciudad, colonia, barrio, pueblo, caserío, donde no llegue el INE a invitar a la gente a ser funcionario de casilla. Como pueden ustedes ver, entonces, se trata de una gran operación, de una enorme movilización. Estamos hablando de millones de personas que fuimos a visitar, porque la idea es que las mesas directivas de casilla estén a cargo de ciudadanos comunes y corrientes de a pie, nuestros vecinos, en cada lugar, que no tienen sesgo partidista, porque es al azar cómo se van a integrar. Y si alguien tiene cierto sesgo partidista, una preferencia muy clara por quién votar, pues lo más probable es que sus vecinos, que también fueron sorteados, piensen de manera distinta y unos vecinos se cuiden a otros y que quien sale sorteado pues va a respetar la voluntad de sus vecinos. Además de que todos los partidos políticos y candidatos tienen derecho a enviar a sus representantes a cada casilla. Entonces, así son elecciones perfectamente vigiladas por todos los participantes y contendientes. Este año tenemos pues la situación de que estamos en pandemia. Esto ha alterado la vida de todas las sociedades en el mundo y las elecciones pues no ocurren de espaldas a lo que vivimos todos los días. Entonces tuvimos que tomar decisiones para que la democracia y nuestro derecho al voto no se volviera una víctima más de la pandemia. Por eso es que las casillas que se van a instalar en lugares bien ventilados, preferentemente en escuelas, en patios de escuelas, en kioscos, en fin, y si es en casas que nos prestan su lugar de estacionamiento, pues que sean casas amplias, ventiladas. Se va a aplicar alcohol en gel a la entrada, se va a mostrar la credencial sin que la tome otra persona. Se sugiere que cada quien lleve su propio bolígrafo para no usar marcadores que hayan tocado otras personas. Al final, a todos nos aplican, después de votar, un líquido indeleble en el pulgar derecho para evitar que querramos votar otra vez. Sería prácticamente imposible porque nuestra credencial dice que somos electores de una sola sección electoral en el país. No podemos ir a otra. Pero como se llegan a instalar casillas especiales para que vote gente que está lejos de su casa, bueno, puedes ir y votar, pero si luego te quisieras trasladar a tu casa, ya llevarías el dedo marcado con un líquido que en realidad es una reacción química que no te pinta, sino que pigmenta las células, es un proceso químico, y hasta que no reponemos las células del dedo 2 o 3 días después, se nos va. Así que nadie puede, por mucho que se lave las manos, ocultar que ya votó. Además de que su credencial es marcada de votó en esta elección. Así que ni con tu credencial ni con tu dedo vas a poder votar otra vez. Ese es el principio de un ciudadano, un voto. Y quiero decir que el líquido indeleble es un líquido que por sus propios ingredientes no permite la vida del virus de la pandemia COVID. Así que es totalmente seguro ir a votar. Todo mundo va a tener la obligación de llevar cubrebocas. Si alguien llega sin cubrebocas, no podrá votar. Ahí tendremos hasta 200 cubrebocas por cada casilla electoral para darle a cada persona. Entonces, pues yo quiero decirles que votar
es seguro, no solo el voto se va a respetar y se va a ejercer en libertad y en secrecía, sino que además va a ser seguro desde el punto de vista de lo que hemos vivido de la pandemia. Y, por ejemplo, ya en plena pandemia, el 18 de octubre de 2020, hubo elecciones locales en los estados de Coahuila e Hidalgo. Implementamos los protocolos de seguridad que distintos expertos nos hicieron recomendaciones de aplicar, y las buenas noticias fueron, por un lado, que la participación electoral no disminuyó, ni en Coahuila ni en Hidalgo, en relación a elecciones similares realizadas en el pasado. Y la otra muy buena noticia es que no se aceleró el contagio ni tampoco el número de fallecimientos en esas dos entidades después de la jornada electoral, en las semanas que siguieron. Eso quiere decir que la votación no propició la aceleración de la pandemia. Es decir, es una buena noticia que se puede votar en seguridad y sin incrementar los riesgos. Por otra parte están las boletas electorales que se producen en un papel seguridad que tiene una marca de agua con el logotipo del INE. Estas boletas se producen desde que se está haciendo el papel, por eso se llama marca de agua, cuando el papel es prácticamente una especie de algodón muy mojado. Empieza a pasar por un rodillo y ese algodón se va volviendo una hoja cada vez más delgada hasta que tiene la consistencia de una hoja de papel. Cuando pasa por un rodillo especial que tiene la marca del INE, un rodillo de bronce, es cuando se le queda la marca de agua. Tiene fibras ópticas visibles el papel, fibras ópticas ocultas, en fin, distintas medidas de seguridad también para asegurar que si alguien quiere llevar una boleta distinta, le sea muy, muy complicado, porque tendría, para empezar, que encontrar una fábrica donde producir el papel. Pero además, los funcionarios de casilla que instalan cada lugar de votación pueden firmar en la parte de atrás de las boletas con de su puño y letra, y así verificar que al final las boletas que cuentan son las que entregaron ellos en propia mano de los vecinos que fueron a votar, para que nadie traiga una boleta de fuera. Así que se los digo con todas sus letras: en México hacer fraude electoral es imposible. Es decir, pretender que lo que se deposita en las urnas luego salga como un resultado distinto es imposible. Hay múltiples medidas de seguridad que nos garantizan, casilla por casilla, que se respete el veredicto popular. Cuando la gente va a votar, además, se contrasta la credencial de elector que muestra con el listado nominal correspondiente solo a esa casilla, donde debe aparecer el nombre de la persona y su fotografía. Y todos los representantes de los partidos tienen el listado nominal, con el cual pueden estar comprobando que la gente que está llegando a votar a esa casilla en efecto tiene derecho de voto en esa casilla y por lo tanto puede votar. Para esta elección, como se imprimen algunas boletas para reposiciones y sobrantes, pues tenemos más de 100 millones de boletas, y para las elecciones locales más de 244 millones. Estamos hablando de cerca de 350 millones de boletas listas para que la gente nombre a aquellos cargos que veíamos al principio de la presentación. He de decir que en todo tiempo, desde la producción de
del papel donde se hace la boleta. La impresión de las boletas que se está llevando a cabo en este momento en Talleres Gráficos de la Nación es permanentemente bajo el cuidado, protección y resguardo del ejército. Es decir, está cuidada tanto la fábrica de papel como después donde se está imprimiendo para que no vaya a haber robo de material electoral. Y ahí también se están imprimiendo las actas donde los ciudadanos van a sentar los resultados de la elección. Un tema adicional que tiene que ver con que las elecciones se lleven a cabo en buenos términos es que se respete el voto, pero también que haya condiciones equitativas de la competencia electoral. Hago un recuento. En México hay un financiamiento público preponderante para los partidos políticos desde 1996, es lo que marca la Constitución desde hace 25 años. Y si bien el financiamiento público no tiene buena fama, porque se dice deberíamos de gastar en otra cosa y no en los políticos, bueno, he de decir que en efecto se podría gastar en otra cosa, pero eso también implicaría riesgos para la salud de la vida democrática del país. Por ejemplo, que los partidos políticos para subsistir dependieran de grandes grupos de poder económico o peor aún, de grandes grupos de poder delincuencial que podrían capturar a los partidos dándoles dinero para que pudieran existir. También el financiamiento público pues es transparente, se sabe de dónde viene, es un dinero totalmente limpio, viene de las arcas públicas y además se reparte con equidad, es decir, hay un 30% a partes iguales entre todos los partidos y un 70% en proporción a la votación. Gracias a este esquema de financiamiento público que favorece la equidad y que se introdujo, como yo les decía, en 1996, es que hemos tenido cambios que antes no existían en la vida de nuestro país. Por ejemplo, a partir de 1997, ningún partido ha logrado la mitad de los votos a la Cámara de Diputados. Esto quiere decir que se ha construido contrapesos legislativos a la presidencia de la República. Esto no ocurrió a partir de 2018, pero tuvimos presidentes muy acotados y presidencia acotada, división de poderes, es la base de la vida democrática. Un gobierno democrático es un poder acotado, limitado, fragmentado. Y justamente eso empezó a ocurrir a partir de 1996, 97, cuando el presidente dejó de tener el control de la Cámara de Diputados, después perdió la del Senado, y ha sido con estas reglas de la equidad como México ha vivido su primera elección de alternancia en 70 años, que fue en el año 2000, y en lo que va del siglo, de 4 elecciones presidenciales, en 3 han ganado candidatos de la oposición, lo cual demuestra que en México, cuando la gente se quiere deshacer de un mal gobierno, lo puede hacer de manera pacífica, gracias a que su voto se cuenta y se respeta de manera escrupulosa. Estos cambios en la presidencia ocurrió el primero en el 2000, el segundo en 2012 y el tercero en 2018. Pero si vamos a ver lo que ocurre en las entidades federativas, en los últimos años nos estamos encontrando que 2 de cada 3 elecciones las ganan candidatos opositores y lo mismo ocurre en las presidencias municipales, comprobando una vez más que no es cierto que los gobiernos controlen las elecciones ni puedan manipular al electorado. Además del financiamiento público, hay regulación sobre el financiamiento privado. Es válido que en México haya recursos privados a la política, pero estos tienen límites, no pueden ser más que el financiamiento público. Les decía, hay límites individuales para militantes, precandidatos y candidatos, hay límites para los simpatizantes, pero también hay prohibiciones. Por ejemplo, no se puede dar dinero público salvo el expresamente
contemplado en la Constitución. No puede haber de esta manera dinero de poderes de la federación y de las entidades de administración gubernamental, no podría haber recursos de una paraestatal, no podría haber recursos de un congreso local. Es solo lo que la Constitución prevé para los partidos y que se entrega a través de las autoridades electorales. Si algún presidente municipal, gobernador, secretario de Estado, integrante del Poder Judicial, del Poder Legislativo, toma recursos públicos y se los da a un partido, no solo es una falta electoral, sino que es un delito penal porque es desvío de recursos públicos. ¿De dónde más no puede haber dinero? De organismos internacionales ni del exterior, porque la política es un asunto de soberanía, para mantener la división entre iglesia y Estado, entre política y religión. Tampoco las iglesias ni los ministros de culto pueden meter dinero a la política. Tampoco las personas morales, sean empresas, sindicatos, por supuesto partidos, personas y empresas extranjeras no pueden, ni las personas identificadas. Entonces, ¿quién sí puede? Pues los ciudadanos. Los ciudadanos. ¿Puede un empresario dar dinero a una campaña? Sí, pero de su dinero, no del de la empresa. Y con los límites que establece la ley y con el principio de máxima publicidad. No puede haber aportaciones anónimas. Si alguien recibe dinero anónimo, aunque sea dinero hecho legítimamente, ya se vuelve una infracción a la ley electoral. Así que, para decirlo de manera coloquial, en materia de dinero a la política, los partidos tienen cero derecho a la intimidad, porque tienen que dar a conocer de dónde sacaron cada peso y quién se los dio. Déjenme ir ahora a la manera en que el INE verifica que estos principios de operación del dinero se respeten. El INE es la única autoridad fiscalizadora de los partidos en todo el país. Realizamos una fiscalización a través de un sistema online. Los partidos tienen la obligación de estar cargando sus ingresos y sus gastos permanentemente y nosotros los auditamos. Si no se informa de todo el dinero, del dinero recabado y del dinero gastado, hay sanciones. Ustedes habrán oído que hace unos días el INE ordenó negar las candidaturas o retirar las candidaturas a distintas personas porque no cumplieron con su obligación de rendición de cuentas durante las precampañas. Y la ley claramente dice, si tú haces precampaña para obtener la nominación de tu partido, estás obligado a decir de dónde sacaste el dinero para esa precampaña y cómo te lo gastaste. Si no rindes cuentas, si ocultas ese dinero, tu castigo será que no vas a poder ser el candidato de tu partido. Y eso es lo que ha ocurrido en distintos lugares. El caso de Guerrero y Michoacán, los dos más conocidos en los últimos días. Y la legislación establece límites para el gasto en una campaña para que no sea que el que más gasta obtenga ventajas indebidas en la elección frente a sus adversarios, frente a sus competidores. Y ahora se prevé una sanción extrema en la Constitución que dice que si un candidato gasta por arriba de un 5%, por arriba de lo que tenía permitido, y la elección se define muy cerrada, con una diferencia del menos del 5%, esa elección se puede incluso anular. Así que para cada elección se ponen topes de gasto de campaña, aquí algunos históricos. En este caso, en 2021, que hay elección a diputado federal, cada candidato podrá gastar hasta 1,648,000 pesos
en su candidatura a una diputación. No importa si es postulado por un partido, si es candidato independiente o si es postulado por una coalición. Ese es el tope que no puede rebasar en sus gastos. Por otro lado, ustedes habrán visto que hay muchos anuncios en radio y televisión ahora en proceso electoral. A veces llega a ser cansado tanta publicidad electoral, sobre todo porque hay algunos anuncios pues, que a lo mejor no están lo mejor logrados, pero el principio es lo que resulta interesante y yo creo que defendible. Hace tiempo los partidos iban y compraban publicidad y los candidatos de radio y televisión. Los principales concesionarios cobraban mucho dinero y entonces buena parte de los recursos públicos a los actores políticos se volvían un traslado de dinero público a los grandes concesionarios. La radio y la televisión es una industria monopólica en todo el mundo y en particular en nuestro caso sobre todo. Así que eso encarecía las campañas, pero además, pues los concesionarios decidían cobrar de manera diferenciada a los diferentes actores políticos y eso generaba inequidad, encarecimiento e inequidad. Así que se decidió con una reforma a la Constitución en 2007 que no hubiera posibilidad de compra de publicidad y el Estado mexicano tiene tiempo en radio y televisión todos los días, de manera permanente. Son lo que se llama tiempos de Estado. Parte de esto es una especie de impuesto en especie que pagan los concesionarios, que es tiempo en radio y televisión. Y durante las campañas electorales, el INE administra 48 minutos de tiempo del Estado en cada estación de radio y canal de televisión para difundir las tareas de las autoridades electorales y pautar los anuncios de los partidos. En campaña electoral, que es lo que estamos viviendo ahora, desde el pasado 4 de abril y hasta el primer miércoles de junio, que duran las campañas, 60 días, vamos a tener 41 minutos de esos 48 destinados a los partidos políticos. Como son 30 segundos por anuncio, son 82 anuncios de los partidos políticos y 7 minutos, 14 anuncios de las autoridades electorales. Yo espero que en algún momento pues la legislación pueda cambiar y que en vez de tener este bombardeo de anuncios tengamos un uso pues más productivo del tiempo, por ejemplo, con debates, con programas de mayor reflexión y que los candidatos pues no se presentaran en el mismo formato como se ofrece cualquier otra mercancía en los espacios de publicidad de la radio y la televisión, como si fueran mercancía que no lo son ni lo deben ser desde mi punto de vista. Pero bueno, es el modelo que está en nuestra Constitución y en la ley y por eso el INE pues no debe sino aplicarlo. Aquí está, es como tenemos alrededor de 3,431 emisoras en el país, 2,000 de radio y 1,371 de tele, si pensamos lo que son el tiempo de campañas, por ejemplo, los 41 minutos que se les da por 60 días por los 3,431 concesionarios, pues son 8 millones de minutos, lo equivalente a 16 años. Claro, si uno oyera al mismo tiempo todos los anuncios de uno tras otro, todos los anuncios de todos los partidos en 2,000 estaciones de radio y en 1,300 canales de televisión. Nadie va a estar sometido a eso, pero simplemente hago la sumatoria para que vean la cantidad de material de los partidos que el INE tiene que entregar todos los días a las estaciones de radio y canales de televisión para que llegue a la ciudadanía. Así que somos una especie de Netflix de la política en México. Subimos los contenidos de todo el mundo para que llegue a radio y a televisión. Bueno, eso sobre la contienda. Ahora
¿qué va a pasar con los resultados electorales en términos de cómo los procesa la autoridad electoral? El INE dispone de 3 elementos: PREP, programa de resultados preliminares, conteos rápidos y cómputos distritales. Les explico rápidamente qué es cada cosa. El PREP es un censo que recoge todas las actas de todas las casillas, escanea el acta con los resultados que llenaron de su puño y letra nuestros vecinos que estuvieron en la casilla, se escanea, se captura 2 veces lo que dice ese escáner, es decir, los resultados de cada, para cada candidato y partido, se captura 2 veces para evitar errores de dedo, y ya que coincide el dato, se publica. Entonces, desde cualquier teléfono celular, tableta, computadora, vamos a poder seguir el avance de los resultados electorales en tiempo real con cualquier conexión a internet. Y esos resultados se publican sin que antes los filtremos las autoridades electorales o los partidos políticos. Va a ser el flujo sin ninguna traba. Así que ustedes van a poder consultar su casilla, cómo se votó, van a poder consultar su distrito, la entidad donde viven y a nivel nacional. El conteo rápido, por su parte, es un ejercicio estadístico que toma una muestra representativa de casillas y considera los resultados electorales de esas casillas y puede hacer una proyección muy certera de cómo quedará esa elección. Fue así como hace 3 años, en la elección de 2018, a las 11 de la noche, con esa muestra, el consejero presidente del INE salió a decir: este es el panorama electoral, y todo el mundo nos fuimos a dormir tranquilos sabiendo que no había mayor incertidumbre. Y luego vienen los cómputos distritales, que ya es la sumatoria con efectos jurídicos de los resultados de cada una de las casillas, y esto empieza el miércoles siguiente de la elección. Bueno, pues a lo largo de los años ha funcionado el programa de resultados electorales preliminares con una alta eficiencia. Déjenme decirles que pues la prueba del PREP es que coincida con los cómputos, es decir, que lo que uno da de manera preliminar coincida con lo final, y siempre ha ocurrido. Los conteos rápidos también sucede lo mismo. Este año vamos a tener PREP a cargo del INE para la elección de diputados federales y PREPs locales de cada autoridad local para todos los cargos en juego a nivel local. Y conteos rápidos vamos a tener 16. Uno para la Cámara de Diputados, que va a dar a conocer el consejero presidente del INE, diciendo si hay mayoría de un partido o de otro, en fin, como la gente vaya a votar, pero se va a dar a conocer esa información. Y 15 más, uno por cada gubernatura en disputa, para que en esas horas tan tensas que siguen al fin de la jornada electoral haya información oficial, cierta, y no corra la incertidumbre, porque luego hay muchos actores políticos irresponsables que se autoatribuyen triunfos. Eso no es correcto. Hay que esperar a que se pronuncie la autoridad electoral. Y bueno, acabo diciéndoles algo que recordaba el filósofo José Ortega y Gasset en su libro La rebelión de las masas. La salud de las democracias, cualquiera que sea su tipo y su grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario. Bueno, nuestra misión es cuidar ese mísero detalle técnico en el cual descansa la legitimidad de las instituciones, que es el respeto al voto y el procedimiento electoral. Les agradezco mucho su atención. Quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Ciro, por tan interesante aportación, y a continuación abriremos una sesión de preguntas y respuestas. Doctor, ¿cómo prefiere que hagamos la dinámica? ¿Pregunta por pregunta? Pues a lo mejor podríamos reunir unas 3 y así podemos atender más de manera más ágil.
Perfecto, claro que sí. Pues comenzaremos con la primera pregunta que dice, en su exposición mencionó que un principio fundamental de la democracia es una persona, un voto. Recientemente el INE emitió un acuerdo para hacer valer el texto constitucional y garantizar que ningún partido pueda contar con un número de diputados superior al 8% de su votación. ¿Con qué instrumentos jurídicos contamos los ciudadanos para garantizar dicho principio democrático en caso de que el Tribunal Electoral decida revocar la decisión del Consejo General? La segunda pregunta dice, el coordinador de la mayoría en el Senado de la República calificó como inevitable una reforma electoral posterior a los comicios de este año. En su opinión, ¿qué aspectos deberían ser legislados e incorporados en esa nueva reforma electoral para perfeccionar nuestro sistema democrático? La siguiente pregunta dice, mucho se ha debatido en torno a la naturaleza de las conferencias mañaneras. ¿Podría abundar sobre la medida cautelar que acaba de imponer la Comisión de Quejas y Denuncias por la conferencia del 16 de abril, en donde se presumieron avances y logros del gobierno federal? ¿Cómo garantizar que no vuelvan a difundir propaganda gubernamental en sus próximas conferencias? Gracias. Uy, pues 3 preguntas que van como dardos a los asuntos más relevantes que estamos viviendo en los últimos meses. La primera es importantísima porque la Constitución señala que en ningún caso un partido puede tener más de 8% de diputados respecto al porcentaje de votos. Esto es, si alguien tuvo 30% de votos, no puede tener más del 38% de los diputados. Y esto está en nuestro texto constitucional desde 1996, pero a partir de 2012 se empezó a romper de manera prácticamente imperceptible. Ocurrió en 2015 y luego en 2018 de manera drástica. Y esto sucedió porque la formación de coaliciones permite darle la vuelta a esta regla constitucional que justamente quiere permitir que pesen lo mismo los votos de los ciudadanos, sin distorsión. Permite una distorsión de hasta el 8%, no más. El problema es que, como nuestra Cámara de Diputados se conforma de 500 legisladores, 300 salen de los distritos. En un distrito, la persona que gane por un voto se lleva el 100% de la representación, y es lo correcto, es quien ganó en cada distrito. Pero eso no permite reflejar a las minorías, porque puedes ganar con 60% de los votos, puedes ganar con 50, puedes ganar con 40, con 30. En realidad, lo que se gana es con cerca del 40%. Eso quiere decir que hay 62% de los electores de ese distrito cuyo candidato no resultó ganador. ¿Cómo se puede garantizar el derecho a la representación de las personas que no ganan en su distrito? A través de los diputados de representación proporcional, que son importantísimos, tienen mala fama. Se llega a decir en los programas de radio, es que los de representación proporcional no representan a nadie ni se vota por ellos. Claro que sí representan, y se vota por ellos cuando votamos por nuestro diputado en nuestro distrito, le estamos dando al partido cuyo emblema cruzamos el respaldo para la representación proporcional. Entonces, el problema está cuando, al formar coaliciones, el partido más fuerte de esa coalición coloca a sus candidatos como si fueran de sus aliados, y así lo establecen en el convenio de coalición. ¿Qué ocurre? Gana gracias a los votos del partido A, que es el grande, pero dice, no, es del partido B y C. Y entonces el partido A parece que no ganó casi nada, que lo ganaron B y C. Entonces, como el partido A tiene un porcentaje alto de votación, ¿cómo se le compensa? Con diputados de representación proporcional, pero porque escondió sus triunfos. Lo que el INE hizo fue tomar un acuerdo para que estas prácticas no se presentaran y entonces no se vulnerara el artículo 54, base quinta de la Constitución, que establece que no puede haber más del 8%. Así que es sin duda un tema importantísimo para que la voluntad popular depositada en las urnas
se traduzca en la integración de la Cámara de Diputados. Porque en 2018 pasó algo paradójico que no debe repetirse en términos de distorsión de la representación. Los partidos de la coalición Juntos Haremos Historia, que ganaron la presidencia con el 53% de los votos, y eso nadie lo cuestiona, obtuvieron a la Cámara de Diputados, sin embargo, solo el 44% de los votos, redondeando el número. Es decir, no llegaron a la mitad. Pero con esta estrategia de distribuir ganadores en partidos pequeños, por ejemplo, la coalición ganó 220 distritos, pero a Morena, que fue el partido que aportó los votos, por el que la gente salió a votar, dijo, de estos 220 yo solo gané 106, 58 son del PT y 56 son del Partido Encuentro Social. Bueno, el Partido Encuentro Social perdió su registro porque no tuvo ni el 3% de la votación en todo el país, y el Partido del Trabajo fue el menos votado de los 7 partidos que sobrevivieron en 2018. Ni el PES ni el PT ganaron un solo distrito electoral, pero Morena les transfirió 58 y 56. De esta manera, Morena dijo, yo solo tengo 106 diputados y de los 44% de los votos, 38% los aporté yo. Entonces, recibió 85 diputados de representación proporcional. Así que la coalición, con 44% de los votos, se hizo del 62% de los diputados. La minoría de los electores, el 44%, se volvió la mayoría de los diputados, el 62%. Y la mayoría de la ciudadanía que votó por un contrapeso al presidente de la República, el 56% de los electores, se disminuyó, se desinfló ese voto hasta quedar en el 38% de los votos. El INE, y eso antes lo había hecho el PRI en alianza con el Partido Verde. El INE lo que dice es, no importa quién lo hace, no debe hacerse porque es contrario a la Constitución y afecta el derecho al voto igual. Sobre la reforma electoral, los actores políticos continuamente están hablando de reformas electorales, pero yo les diría lo siguiente, hay muchos temas que es importante cambiar. Por ejemplo, yo soy un partidario de introducir la urna electrónica, que nos ahorraría tiempo, dinero, evitaría errores de contabilidad, en fin. Brasil, que es un país enorme, con más de 200 millones de electores, desde hace años vota, incluso en las regiones más aisladas del Amazonas, con urna electrónica y sin ningún problema. Nunca ha habido una acusación de fraude ni nada. No es un problema técnico, es un problema de voluntad política. Pero lo importante de una reforma electoral es que sea fruto del acuerdo entre los distintos partidos políticos. En México, las distintas reformas electorales que hicieron que se construyera una autoridad electoral autónoma para que el gobierno no manejara las elecciones, que implicaron construir condiciones de equidad en la contienda, que introdujo la credencial para votar con fotografía, para que se verificara que quien vota es quien tiene el derecho. Todas estas medidas de seguridad que yo les he contado en la producción de las boletas, en la manera en que se integran las mesas directivas de casilla, todo fue por reclamos de las oposiciones a gobiernos cerrados y renuentes. Y fueron construyéndose consensos y así se redactaron las reglas del juego, que deben de ser redactadas por todos los participantes. A mí lo que me preocupa es que ha habido intentos en los últimos años de que la reforma electoral no sea fruto del acuerdo, sino de una imposición desde el poder. Y eso es contrario a la lógica de la que venimos. Las reformas se han hecho para ensanchar la cancha de juego democrática, no para hacerla más angosta, y con una agenda inclusiva, oyendo a los partidos minoritarios, oyendo a la sociedad civil y no como una imposición desde el gobierno. Entonces, yo digo que además de los contenidos, la forma de hacer la reforma electoral es muy importante, que sea de consenso. Finalmente,
sobre las mañaneras, la Constitución es muy clara. En su artículo 41 dice, sin lugar a dudas, expresamente, lo que sigue. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales, les digo que empezaron el 4 de abril, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, con 3 excepciones. Las relativas a servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Claro, si hay un sismo, que ojalá que no, pues habrá que difundir. Información de dónde está la vacunación del COVID, adelante. Información de dónde hay que hacer las inscripciones a la escuela, adelante, pero nada más. Y el artículo 134 constitucional dice que los servidores públicos no pueden influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. El tribunal ya ha dicho que en las mañaneras los funcionarios públicos deberán abstenerse de difundir logros de gobierno, obra pública o incluso emitir información dirigida a incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía. ¿Qué tuvimos el pasado viernes, el 16 de abril, en la mañanera? El presidente dio cuenta de los beneficiarios de distintos programas. Esos son acciones, logros de gobierno. La Constitución dice que estas declaraciones deben de cesar. Ahora no es el momento de que el presidente, los gobernadores estén tratando de incidir en la ciudadanía. Es el momento de hacer valer su deber de neutralidad electoral. Y como el presidente presentó esos datos, esos logros, y es contrario a la Constitución, la Comisión de Quejas del INE recibió una queja de distintos partidos políticos y hoy resolvió conceder una medida cautelar en tutela preventiva, es decir, decirle al presidente que en las mañaneras que siguen se abstenga de estar hablando de lo que la Constitución le prohíbe. ¿Quiere decir eso que el INE prohíbe que el presidente hable? No. Pero la Constitución dice que en estos días de campaña hay que hablar de salud, de educación y de protección civil en caso de ser necesario, pero no estar difundiendo las acciones de la administración para tratar de incidir en las preferencias electorales. Y esto me pareció oportuno porque además hoy en la mañana el propio presidente proyectó los resultados de una encuesta favorable a su partido. Bueno, no es el papel del presidente estar hablando de intenciones de voto. Él es el presidente de todos los mexicanos y de todas las mexicanas, antes que ser el líder de su partido. Para eso su partido tiene spots en radio y televisión, es el partido que más dinero público recibe y sus dirigentes podrán convencer a la gente legítimamente de votar por ese partido, podrán llamar a votar por Morena. Pero quien no puede llamar a votar por un partido son los servidores públicos, desde el espacio donde realizan su trabajo. Y pues, ¿qué espacio más público que la sede de Palacio Nacional? Por eso es que el INE emitió esta medida cautelar y veremos qué dice el Tribunal Electoral, que es quien se debe pronunciar sobre el fondo de este asunto. Muchísimas gracias, doctor, por tan interesantes respuestas. Vamos a continuar con las siguientes preguntas. Dice, en los últimos años se ha insistido en la necesidad de reducir el financiamiento público para todos los partidos políticos. Incluso han sugerido que esos recursos sean destinados a la compra de vacunas anti-COVID e insumos para el sector salud. Recortar el financiamiento público a los partidos políticos pondría en riesgo el pluralismo político y la competitividad electoral. La siguiente pregunta dice, hemos visto en elecciones anteriores que en las casillas especiales, las boletas se agotan rápido. Mi pregunta es,
¿Cómo se determina el número de boletas para cada casilla especial? ¿Varía su número dependiendo del lugar donde se instalan las casillas especiales? Y la tercera pregunta dice, ¿qué acciones está implementando el INE y los organismos públicos locales electorales para garantizar que las víctimas por COVID que han fallecido no voten? ¿Cada cuánto se actualizan las defunciones en la lista nominal? Gracias. Qué interesantes preguntas, sobre todo la última, y voy a empezar por ella. A ver, la lista nominal ya se cerró y es posible que en la lista nominal haya personas que estén falleciendo por COVID y que incluso porque nosotros, ¿cómo damos de baja a una persona del padrón electoral? Cuando nos lo avisa el registro civil de que ocurrió una defunción y entonces con el acta de defunción quitamos a la persona. Y la otra es que un juez nos diga que la persona perdió sus derechos políticos por haber sido merecido de una sanción y está en la cárcel, ya con un juicio. Entonces se le retira. Hay rezagos en la operación del registro civil, sí. Pero, ¿qué se necesitaría para que alguien suplantara a un fallecido? Porque el fallecido obviamente pues ya no va a ir a votar. Pues tendría que ser una persona que se presentara a la casilla del muerto, nada más que en la casilla es muy cerca de la casa. Es posible que la gente sepa que ya murió. Es decir, nos enteramos y nuestros vecinos. Pero además esta persona tendría que parecerse mucho a quien perdió la vida. Y seguramente esta persona que está interesada en votar tiene su credencial, entonces no podría volver a votar. O sea, sería un trámite absurdo. ¿Para qué un vivo que puede votar se hace pasar por un muerto? Si le van a marcar el dedo y no podrá votar. Entonces, en los años que tenemos con la credencial para votar, han votado cientos y cientos de millones de ciudadanos, porque son distintas elecciones, y no tenemos muertos votantes, no van a reaparecer en esta ocasión, estamos seguros. Ahora, las casillas especiales son unas casillas, como les decía, que se ponen para personas en tránsito, en el aeropuerto, en distintos lugares, para que la gente que está lejos de su casa vaya a votar. La verdad es que se llenan, también hay que decir, porque luego la gente no actualiza su credencial, se cambió de casa, de entidad federativa y pues entonces no tiene su casilla para ir a votar, porque todos tenemos una casilla de acuerdo al domicilio que registramos, donde ir a sufragar, y ahí va a haber una boleta esperándonos y nunca se van a acabar. Pero cuando no estamos en nuestra casa, estamos en otro lugar y queremos ir, ahí sí se acaban. Y se acaban porque la ley establece un límite. Y además, el Consejo General del INE había establecido que no se distribuyeran más de 750 boletas por casilla especial, que son las boletas que se usan en una casilla ordinaria normal. Pero ahora hemos acordado que puedan disponerse todo el número que prevé la ley, que son 1,500 casillas. He de decir también que las casillas especiales suelen llenarse o saturarse en elección presidencial, porque obviamente todos podemos votar por el presidente, estemos donde estemos, porque es un cargo del que votamos todos. No así los diputados federales, que tienes que estar en tu distrito o en tu circunscripción, y entonces las posibilidades de votar son menores. Supongo que no va a ser un problema. Y acerca de la reducción del financiamiento a los partidos políticos, es un tema que está abierto a la discusión. Yo creo que es válido que se discuta, pero llamaría la atención sobre una cosa.
cada 5 o 6 años se propone. Y quien lo propone es el partido en el gobierno, que además es el partido que ganó, que tiene más financiamiento, entonces que la reducción le afectará menos y que además, pues sus líderes, funcionarios, pues tienen más exposición pública porque andan en el gabinete, andan en el gobierno, y a los partidos opositores es a los que más mal les puede ir. En su momento fue el PAN quien propuso esa reducción cuando ellos gobernaban, luego el PRI cuando ellos gobernaban, ahora Morena cuando ellos gobiernan. Yo creo que es atendible revisar los montos. Son cifras muy altas, sobre todo porque se duplican en las entidades federativas, es decir, el financiamiento generoso que da el INE con base en una constitución que dice multiplica el 65% de una UMA, de una unidad de medida de actualización, por el padrón electoral. Pues nos salen más de 5,000 millones al año en esa operación. Se repite a nivel de los estados, pues es mucho dinero. Yo creo que podría racionalizarse, pero debería de hacerse sin perder de vista que lo peor que nos puede pasar es que tengamos partidos en la necesidad de ir a buscar dinero a fuentes desconocidas. Y cuando digo eso, me hago cargo de que este es un país que está viviendo en unos momentos de mucha espiral de violencia, con grupos de poder delincuencial muy fuertes, interesados en capturar muchas áreas de la vida mexicana, y que quizá ese sería una decisión con efectos secundarios no previstos. Entonces, pues sí, es un tema que podría tener algunos riesgos sobre el pluralismo, pero también sobre la propia naturaleza y origen de los recursos que fluyen a la política. Muchas gracias, doctor. Seguimos con las siguientes preguntas. ¿Qué tan fuerte es el INE para resistir a los embates del Poder Ejecutivo en caso de querer tomar el control nuevamente de las elecciones, como lo era antes de que lo hiciera el IFE? La siguiente pregunta. Sin ser militante de ningún partido, solo una ciudadana que nunca ha dejado de votar desde los 18 años, ¿cuál es la mejor forma que tengo para proteger y mejorar la democracia en México? Y la siguiente pregunta dice, a pesar de que fue reconocida en nuestra Constitución desde 2012, la consulta popular será utilizada por primera vez hasta el 2021. ¿Considera que deberían flexibilizarse sus requisitos para permitir que los ciudadanos podamos ejercer ese derecho político electoral? ¿Haber modificado la fecha para que no sean concurrentes con la jornada electoral fue un acierto? Gracias. Gracias. Sobre la resistencia del INE y la fortaleza, bueno, hemos vivido un periodo de poco aprecio desde el Ejecutivo hacia la labor de los organismos autónomos en general y hacia la labor incluso de otros poderes. No se entiende que hay áreas muy importantes de la vida pública que nuestra historia nos llevó a sacar de la órbita de decisión del Poder Ejecutivo porque las cosas no estaban funcionando bien. Una de esas cosas que no funcionaba bien en manos del gobierno era la organización de las elecciones, porque el gobierno se volvía juez y parte. Y como se volvía juez y parte, y no respetaba los derechos de la ciudadanía ni de las minorías, fue necesario entonces construir una autoridad electoral independiente. Yo no me imagino regresar a un escenario donde la Secretaría de Gobernación opere las elecciones. Ni con un gobierno de Morena, ni con uno del PAN, ni con uno del PRI, del PRD o de los que vengan. Necesitamos garantizar una organización profesional no ligada al interés político de coyuntura, porque como les decía, quienes laboramos en el INE sabemos
que, sobre todo nuestra estructura, nosotros los consejeros tenemos un periodo de nombramiento y regresaremos a nuestras actividades, yo a dar clase a la universidad, pero la estructura que hace las elecciones sabe de su independencia. Si fueran trabajadores de gobierno, pues se perdería esa independencia. Entonces, ¿cómo puede el INE reivindicar su autonomía? Pues solo hay una manera, que es ejerciéndola. Y entre más claro sea el papel del INE defendiendo sus atribuciones y entre menos temor tenga a ejercer su autonomía, más autónomo será. Es decir, lo que no puede hacer el INE es autoderrotarse. Y por supuesto que necesita del respaldo de la ciudadanía, de la comprensión, ojalá, de otras instancias del Estado mexicano y también del respaldo, en última instancia, de quien puede hacer salvaguardar la Constitución en un contexto de diferendos entre distintas instancias del Estado mexicano, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que hemos acudido en distintos momentos para defender las atribuciones y la autonomía del INE. ¿Cuál es la mejor forma de proteger la democracia? Yo creo que no dándole la espalda a los asuntos públicos. Es decir, sabiendo que la democracia es una construcción frágil y que en la historia de las sociedades no hay nada que se gane de una vez y para siempre. Hay muchas cosas que se pueden perder, que la historia nos demuestra que la democracia ha florecido en muy distintas regiones del mundo y momentos, si quieren, desde la antigua Grecia, pero se ha extinguido. No solo en la antigua Grecia, también en distintos países latinoamericanos y en la República de Weimar, y que la Alemania, que era un país democrático, dio lugar a una de las autocracias más sangrientas en la historia de la humanidad, como fue el régimen nazi. Las democracias se pueden perder, se pueden extraviar. Y hay un libro magnífico que yo les recomiendo del profesor australiano John Keane, que se llama Vida y Muerte de la Democracia. Y él dice, siempre que la democracia se ha extinguido es porque hay autoritarios sueltos, pero también porque hay ciudadanos que le dan la espalda a su deber de controlar al poder, de interesarse en la cosa pública, de votar, de ser críticos, de ejercer sus derechos y sus libertades. Así que hay que seguir participando, no hay que caer en el desencanto, no hay que darle la espalda a la cosa pública, porque entonces es cuando los autoritarios y los arbitrarios se sienten más a sus anchas. Sobre la consulta popular, pues la verdad es que la propia, hombre, siendo muy respetuoso de la Corte, la pregunta me parece que no es lo suficientemente clara acerca de los efectos que tendrá la propia consulta, pero déjenme compartirles una preocupación. La consulta popular la activó el presidente de la República con base en sus atribuciones. La validó la Corte con base en sus atribuciones. La convocó el Congreso con base en sus atribuciones. El INE la va a organizar con base en sus atribuciones. Nada más que el INE, para poder instalar casillas, ir a capacitar ciudadanos para la consulta, requiere recursos. Y lamentablemente, ni la Secretaría de Hacienda ni el Congreso de la Unión nos dio un centavo para organizar una consulta. Entonces estamos en un problema mayor. Como se dicen, vacúnese, sector salud vacuna. No hay un peso para que adquieras vacunas, ni para que
desplaces a la gente a vacunar. ¿Qué pasa si no se da un peso para producir libros de texto? ¿Cómo vamos a tener libros de texto? ¿Qué pasa si no se da un peso para pagar a los maestros? ¿Cómo vamos a tener clases? Bueno, esto de creer que el ejercicio de un derecho ciudadano consagrado en la Constitución, como es el derecho a participar en una consulta ciudadana, se puede hacer sin que el Estado mexicano destine recursos a ello, es una contradicción. Lamentablemente, esta consulta va a enfrentar esos problemas, que el INE tiene toda la disposición, toda la capacidad para organizar la consulta, pero quienes canalizan los recursos a las distintas instancias del Estado para hacer posible su trabajo, en este caso, decidieron no canalizar ningún recurso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, y desafortunadamente se nos acabó el tiempo para seguir con más preguntas. Creo que todos estábamos muy contentos en poder seguir preguntando y pues aquí damos por terminada el webinar con el doctor Ciro Murayama y en nombre de Sinergia y todos los aquí presentes, le agradecemos su tiempo, doctor, por hacer posible este encuentro que hizo el espacio de Dialoguemos México, Elecciones 2021. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Les aprecio mucho haberme invitado y haberme regalado este rato de su tiempo para hablar de un tema tan importante. Me despido diciendo que si la democracia se llega a extraviar, algunos pueden ser culpables, pero todos seremos responsables porque no la cuidamos. Entonces, no dejen de votar, no dejen de informarse, no dejen de ser críticos hacia el poder, hacia las instituciones, pero una crítica constructiva es lo que nos permitirá mejorar respecto a cómo estamos. Así que muy agradecido con su invitación nuevamente a toda la comunidad de la Universidad Anáhuac. Al contrario, nosotros muy agradecidos y muy honrados por su presencia y una vez más gracias por recordarnos a nosotros los jóvenes sobre la importancia y el compromiso que tenemos con México durante estas elecciones y este proceso electoral 2021, la importancia de conocer a nuestros candidatos, de conocer dónde van a estar dónde nos toca votar y entre muchos otros factores que ya que las próximas elecciones del 6 de junio serán las más grandes en la historia de México y nuestro país cuenta con un padrón electoral compuesto por 93.984.196 electores. En Sinergia, doctor, siempre tendrá las puertas abiertas y esperamos que pueda volver en otro encuentro en un futuro para seguir analizando temas actuales. Asimismo, agradecemos a todos los que se conectaron y esperamos que tengan una buena noche. Muchas gracias.